vida. En todas las combinaciones biológicas que conforman el mundo viviente, el agua es el elemento constitutivo esencial. Da vida, y como la vida fluye, dando forma y sentido a lo vivo y también a lo inerte, el substrato mineral carente de pálpito, pero no de expresión, cuando el agua se hace río y labra a su paso un lecho. El río es siempre un elemento relevante de vertebración territorial. Su valor ecosistémico trasciende su naturaleza lineal. En el valle que traza y somete a sus dinámicas naturales, en la tierra que desahoga y fertiliza, que hace habitable y humaniza, siempre deja una estructura organizativa y diversidad de paisajes. Naturaleza fluvial, orillas y lugares de asentamiento, valles y espacios de producción, repositorios de historia, cultura y patrimonio, ámbitos para la inspiración y la recreación. Son servicios de alto valor vinculados a los ríos que merecen un reconocimiento y un acto de responsabilidad en su manejo. Los paisajes fluviales, como totalizadores dinámicos de las complejas combinaciones de naturaleza, sociedad y cultura, son un buen hilo argumental para comprender la dimensión patrimonial del amplio territorio peninsular que el río Duero vertebra y vivifica. La variedad de paisajes del Duero reside en la personalidad diferencial de las unidades geomorfológicas que el río transita y ha contribuido a configurar, pero también en el potencial de aprovechamiento derivado de esa diversidad en perspectiva temporal. El Duero es un gran río. Todas las magnitudes referidas a él resultan sobresalientes. Avena la cuenca hidrográfica más extensa de la península ibérica. Y de todas las cuencas es la que aporta el mayor caudal, siendo el tercer río en longitud de todos los que la surcan. Pero el Duero es más que él mismo. Es río principal, jerarca de un sistema territorial de avenamiento y vida. A través del Duero y los ríos que a él se vierten, el agua se organiza en modo arborescente y esculpe el territorio que transita, proporcionando al paisaje su infraestructura geométrica. Sus derrames unifican, desde las divisorias de aguas, una amplia región natural fragmentada por decisiones políticas que lo convierten en río internacional. Duero, Douro. Él mismo sirve de frontera entre España y Portugal durante 112 kilómetros, sin duda su tramo más espectacular. Aguas arriba, el Duero, con 572 kilómetros recorridos desde su nacimiento, organiza el desagüe de la mayor parte de la cuenca sedimentaria en la submeseta norte, un 80% de ella, y por ende de la comunidad autónoma de Castilla y León, involucrando en su totalidad o en su mayor parte el territorio de las 9 provincias que la integran. Superado el angosto sector de doble nacionalidad, el Douro recorre entre los distritos de Braganza y Guarda, Vila-real y Viseu, Aveiro y Porto, los 213 kilómetros siguientes hasta su desembocadura. Es un río de régimen pluvial dominante y un marcado contraste estacional, con aguas altas o bajas, de crecida o estiaje, según el momento del año. De los subsistemas Pisuerga, Esla, Sabor y Masás, Túa y Támega, que recogen los derrames de la margen derecha, provienen la mayor parte de las aportaciones, pues avenan los sectores más lluviosos de la península ibérica. Por el contrario, los tributarios de la margen izquierda, Riaza, Duratón, Cega, Adaja-Eresma, Zapardiel, Trabancos, Guareña, Tormes, Huebra, Uces, Águeda, Coa y Paiva, son más cortos y su aportación mucho menor, al drenar cuencas de inferior precipitación en materiales de dominante arenosa, lo que minora la potencial escorrentía superficial. Por otro lado, su perfil longitudinal, adaptado a los humores del terreno, es marcadamente desigual. En apenas unas decenas de kilómetros pasa de los 2.160 metros de su nacedero en la falda sur del Urbión a los 1.100 metros en la cuerda del Pozo y los 900 en torno a Soria. Y tienen que discurrir más de 300 kilómetros hasta descender a los 624 metros en Zamora, desde donde comienza su encajamiento en los materiales del Zócalo ibérico, para abandonar su tramo internacional en torno a los 120 metros de altitud.
Desde allí, la pendiente es muy tendida, de apenas 0,6 metros el kilómetro, fácilmente salvable por esclusas, lo que permite su navegación. Este perfil proporciona las claves de las principales unidades de paisaje que el río articula en consonancia con las unidades geológicas que atraviesa y labra. Desde Urbión hasta Almazán, esculpe su cauce en las calizas, areniscas y conglomerados de la cobertera sedimentaria mesozoica que construye los macizos meridionales de la cordillera ibérica. Es el río de la Iberia calcárea, de fuertes pendientes, corto caudal y régimen nivo-pluvial. Agua emboscada que pronto se aquieta tras abandonar su sierra madre, para adentrarse en el campo de Gómara y de allí a Almazán, donde se acoda y encuentra su definitiva dirección y sentido hacia el oeste. De Almazán a Zamora atraviesa la cuenca sedimentaria, llanura de llanuras, planos enlazados a distinto nivel por el trabajo erosivo del río y el de su red. Terrazas, páramos, tesos y motas, cerros de cuenca terciaria. Divagante y de amplio lecho, con paciencia y largura, recorre las planicies de la región castellano-leonesa por su centro, trazando un convoy de amplios meandros encadenados. Río de vega y perfil rural. Río de la Iberia arcillosa. Río nutrido por los generosos afluentes de la subcuenca del Pisuerga en régimen pluvial. De las pendientes y los barrancos, desde el Salto de Castro hasta la Fregeneda. El río de la Iberia silicia, que rasga la penillanura del zócalo granítico con vigor renovado por los abundantes aportes del Esla en su margen derecha y del Tormes en su izquierda. Duero tenaz, irreductible frente al granito, hendiéndose en un tajo esforzado y mínimo. Es el río industrial por antonomasia. También el río marca y frontera. El Duero apacible, portugués, de barca d'alba o porto. De su estrechez sale de su tramo internacional tras recibir el tributo del río Águeda. Y en ese punto fronterizo de confluencia retoma su dirección zonal y sentido oeste majestuoso, fertilizando de belleza las laderas portuguesas en pos del océano Atlántico, su desembocadura. Es el río humanizado, navegable, encajado, plácido y turístico, de vinos, viñedos y quintas. El río bien nutrido por los caudales de los afluentes portugueses, el río de la navegación, el río urbano, el río cosmopolita, el río de Porto. El agua no tiene edad, pero sí carácter. ¿Cuántas personalidades muestra el Duero en su camino? En su manera de conducirse, el carácter del Duero es resuelto y dúctil. Su acomodo a las circunstancias no es blandura, sino determinación. Así es. Si nace libre y sonoro, como arroyo serrano en el entorno mineral del Urbión, jovial entre pinos en su primer descenso, a los pies de Castroviejo en Duruelo, el primer pueblo a su paso que nombra. Si pronto el río se somete y se deja remansar en el embalse de la cuerda del pozo por necesidades regulatorias, dando lugar a un espacio entre pinares de gran calidad estética y ambiental, con playas fluviales y embarcaderos que complementan la oferta recreativa del inmediato espacio de la Laguna Negra. Si tras su descenso de las sierras abandona definitivamente su jovialidad para hacerse discreto y cadencioso en la llanura, tan prudente que apenas se deja ver si no se cruza. En el llano sedimentario, el Duero es influjo, a menudo sombra, valle, suelo aluvial, templanza benefactora. En medio del campo castellano, apenas se atisba su cauce sino por la línea tupida de la vegetación de galería que lo flanquea y guarda. Si después, bien probada su paciencia y mejorado con suficiencia su caudal, reúne la tenacidad y fuerza necesaria para inscribirse y tajar una senda prodigiosa, hecha de estrecheces y verticalidades, aprovechando la red de fallas y diaclasas de la penillanura. Y qué carácter el suyo, tan excéntrico al final, si tras la seriedad y rudeza demostradas se vuelve elegante y grácil en su último tramo, enseñoreado por su amplio y sereno discurrir en suave pendiente camino del mar,
ricamente ataviado por su valle. Sin duda, en los arribes crea el Duero el gran paisaje, su mayor espectáculo. Un paisaje fluvial esencial, enrocado, áspero, recogido sobre sí mismo, con el valle ensimismado en su propio reflejo. El río, en este tramo, es marca profunda en la horizontalidad de la penillanura berroqueña, situada a una altitud uniforme de 750 a 800 metros, lo que genera desniveles subverticales de hasta 200 metros. Igualmente se encaja en ella su red de afluentes de la margen izquierda, Tormes, Uces, Huebra y Águeda, proveyendo paisajes quebrados y estrechos de gran calidad, en contraste con la mayor compacidad que presenta la Sierra de Mogadouro en la margen derecha. El paisaje que define este sector es tan imponente que él mismo se convierte en imagen de marca para el Duero. Paisaje magnificado en su belleza natural por la intervención humana sobre el cauce, que a trechos desnuda el vaso, creando con sus presas sucesivas saltos de vértigo y plácidos remansos navegables. A la calidad panorámica, debida al contraste y anfractuosidad del paisaje, se une la riqueza ambiental por el encajamiento y abrigo del valle, siendo los cortados y roquedos de las márgenes el biotopo característico de este espacio natural. La dirección general noreste-suroeste que sigue el río en este tramo garantiza una notable insolación y el resguardo del valle respecto a los vientos dominantes. La peculiaridad florística guarda relación con esa condición termófila y acidófila del sustrato. La vegetación que tapiza las paredes, tupidos enebrales, encinares y almeces, son especies adaptadas a la verticalidad y pobreza de los suelos graníticos que el río ha generado con su incisión. Vegetación propiamente mediterránea, como también lo son los cultivos que tradicionalmente han colonizado las vertientes: olivo, vid, almendro y frutales. La importancia faunística se vincula a los cortados rocosos como espacios de oteo y cría privilegiados e inaccesibles, con nutrido número de aves. Bien ha de entenderse que en estos paisajes pendientes de tanta riqueza natural, la huella humana viene a enriquecer la imagen, a llenarla de pasado, a completar el relato de la excepcionalidad natural. Los sectores de laderas abancaladas y la multitud de vestigios que encontramos también en la inmediata penillanura hablan de un esforzado aprovechamiento. La comunión de naturaleza y cultura sobre el territorio alcanza su excelencia en el Alto Douro. Las laderas peinadas de vides, la disposición armónica del caserío, las quintas, las ermitas, los caminos, la sinuosa línea del ferrocarril. Todo lo construido ensalza la forma natural del valle, lo diversifica y embellece sin que la intensa humanización ponga en duda su calidad ambiental. Orlando el Douro, sus últimos tributarios, Sabor, Túa y Támega, labran con competencia hermosos valles de montaña en el corto trayecto que descienden con urgencia desde las sierras de Nogueira, Pradela y Albao, hasta alcanzar el nivel de base del colector a menos de 100 metros. Tras su largo viaje, el Duero desemboca con placidez en Vilanova de Gaia. El estuario tiene declaración local de reserva natural por acuerdo de este municipio y de la Administración de los Puertos del Duero y Leixões, a fin de garantizar la protección de las aves y del paisaje. Capa sobre capa, hoja sobre hoja, como el río, el tiempo fluye y escribe en el espacio. El territorio duero es el resultado de la sedimentación de todas las acciones que la sociedad, desde la prehistoria a nuestros días, ha dejado marcadas en él. La imagen de la sucesión de grabados en los paneles de esquisto de Foscoa alumbra un camino de 25.000 años, desde los garabatos de los hijos de un molinero del siglo pasado hasta las soberbias escenas del Paleolítico superior. Como en el land art contemporáneo el arte sale de los museos,
aquí sale de las cuevas. Vivos y pacientes se presentan los restos de la primera ocupación del territorio. Hubo un tiempo en el que la defensa era una de las claves territoriales del noroeste ibérico. Los estratégicos promontorios nos muestran muchos de esos restos defensivos. Pero también, en las cuencas de los ríos y los entornos fluviales, como en las grandes civilizaciones, encontramos testimonios de formas de vida y organización antiguas. Restos que nos hablan del paso hacia una sociedad agraria, donde el agua representa un elemento tan esencial que se convierte en objeto de culto. La administración romana de la península impuso un sistema territorial jerarquizado a partir de núcleos urbanos: Astúrica Augusta, Rauda, Ushama, Clunia, Numantia, integrados mediante la construcción de calzadas que cruzaban el río en puentes cuyos sillares aún perviven. Las trazas del territorio, incluidas las villae, mantienen cierta continuidad bajo la idiosincrasia de los pueblos germánicos: suevos en Portugal, visigodos en España. Una nueva capa, una nueva forma de organizar el territorio acontece en los tiempos del avance de los reinos cristianos hacia el sur. Entonces, en los siglos X y XI, el Duero se convierte en bisagra entre las Extremaduras y los territorios del norte. Una divisoria de dos formas de plantear los asentamientos y organizar la ocupación del territorio. Es el río Marca, que para asegurar el control de los pasos, se eriza de torres, castillos y ciudades fortificadas. Con la seguridad llegan nuevos pobladores, como los monjes del Císter y sus magníficos monasterios y viñedos. El valle se diversifica y enriquece. Contempla los grandes rebaños de merinas que, transitando por las rutas ganaderas de la Mesta, 1273, atraviesan el río por vados y puentes al ritmo estacional de los pastos. De los siglos XIV al XVI, el desarrollo urbano es intenso y con ello se acentúan los intercambios y crecen las comunicaciones. En estos momentos se estructura el poblamiento que, con pocas variantes, llegará hasta nuestros días. También se consolidan los escenarios de poder. Las ciudades crecen. Se construyen palacios, catedrales, capillas funerarias, monumentos destinados a poner de manifiesto su fuerza y sus riquezas. Toda una exhibición de pujanza política, económica, cultural y religiosa que culminará con la expansión por el mundo de la cultura ibérica, de la que una vez más el río dará testimonio en Tordesillas. Tras la crisis del siglo XVII y la consolidación de la monarquía centralista con el traslado definitivo de la corte a Madrid, el territorio del Duero orbita al servicio de centros de poder cada vez más ajenos, cada vez más lejanos. Al tiempo que se intensifica la jerarquía, se agiganta la frontera con la Guerra de Portugal, 1644-1668, y la despoblación de las provincias fronterizas, llanos. La técnica, al servicio de la economía, significó la transformación productiva del río. El río se integra con su región como espacio económico a un nuevo orden capitalista industrial. El río se hace energía para una nueva sociedad. El fin de las dictaduras políticas y la integración en Europa de España y Portugal desdibujan las fronteras entre los estados, y el Duero se convierte en el símbolo de una nueva organización territorial y de cooperación internacional, Duero-Douro. A ello contribuye decisivamente la acción política de la Unión Europea y sus programas regionales para el desarrollo social y económico de la frontera. El reto es ahora romper la más dura de las fronteras, la periferia económica y social. Los casi 900 kilómetros de longitud del río, con clara disposición este-oeste,
necesariamente han supuesto un obstáculo añadido a la también disposición zonal de las sierras en las relaciones meridianas dominantes en la península. La raya húmeda que traza el río entre España y Portugal y que junto a la seca constituye una de las fronteras más antiguas y estables de Europa, ha acentuado esos itinerarios en ambos países, forzados, por otro lado, por las dificultades orográficas a la navegabilidad. Las rutas terrestres de circulación, desde las históricas, como las calzadas romanas descritas en el itinerario de Antonino, los caminos medievales y caminos reales recogidos en el repertorio de los caminos de España de Villuga, las vías pecuarias, cañadas, cordeles, veredas, las rutas de la Real Cabaña de Carreteros, hasta el ferrocarril o las carreteras radiales en España y los itinerarios principales portugueses e incluso las modernas autovías y trazados del tren de alta velocidad, siempre han encontrado en el río un obstáculo que había que salvar con más o menos dificultad. Precariamente, los vados o pasos, y en tiempos de crecida los barqueros, tenían una función sobrepasada, las más de las veces, por la irregularidad del caudal. De esas circunstancias deriva la importancia histórica otorgada a la construcción de puentes. Los puentes son un hecho clave en el Duero por su alto valor simbólico. A diferencia de otras obras, los puentes representan la cooperación y el acuerdo. Al acortar distancias, se convierten en piezas clave en los momentos de máxima intensidad de los flujos de personas o mercancías. Su destrucción por causas naturales o humanas significa lo contrario: separación, caos, aislamiento. La ingeniería en cada momento histórico se ha ocupado siempre de esta cuestión y ha tenido muy presente estos valores. En la actualidad hay más de 150 estructuras que conectan ambas orillas. Decenas de puentes de mayor o menor empaque cruzan el Duero. Los puentes romanos de Zamora o Simancas, en el Pisuerga en este caso, justo antes de ser Duero, facilitaban el paso del río, conectando en su margen derecha con el itinerario que discurre paralelo al cauce entre Ocelo, Duri, Zamora y Rauda, Roa. Y en los sillares más antiguos de alguno de los puentes medievales también se reconocen las huellas de Roma, porque, como el propio río, los puentes apilan en sus piedras siglos de historia. Son fruto de un esfuerzo constante por contraponer el ingenio del hombre a la fuerza del agua. A una destrucción le sigue una reconstrucción. Los puentes medievales refuerzan a los antiguos y con el tiempo, a ellos se les agregan fábricas modernas que incorporan nuevos materiales y soluciones. Todos sirvieron durante siglos para el paso de personas, mercancías y ganados. Los medios de comunicación modernos y la incorporación de nuevos materiales, hierro, hormigón, facilitaron la permeabilidad del río. Algunos se muestran especialmente singulares, como el viaducto Requejo 1914 en Pino, que une las comarcas de Aliste y Sayago. Pero los puentes más imponentes y espectaculares están en Portugal. Una vez que, sobrepasadas las presas que hacen esa función, nos adentramos en el tramo del río más caudaloso y accidentado. Sin duda, el más impresionante conjunto lo podemos admirar en Porto. La conexión con Vilanova de Gaia se realiza a distintos niveles por 6 puentes. Como contrapunto, la condición de obstáculo tiene su reverso en el tramo portugués. Aquí el río tiene una pendiente muy escasa, pues solo ha de superar 125 metros en 2 centenares de kilómetros, los que van de Barca d'Alba a Barra do Douro. Esto ha hecho posible su histórica navegabilidad y desde 1990 se ha convertido en una hidrovía de casi 200 kilómetros de navegación que transcurre por el canal de Navegação do Douro. No siempre fue tan fácil. Los barcos rabelos que desplazaban mercancías a lo largo del río, bien a vela, bien a sirga, tenían dificultades en ciertos puntos, particularmente aguas arriba del puerto de Regua. La eliminación de obstáculos históricos y la construcción de 5 embalses, esclusas, hicieron finalmente posible un sueño
que solo el insuperable escollo del Duero Internacional limitó al tramo portugués. No obstante, la navegación en la parte española también se intentó en su momento, cuando buscar una salida internacional para sus productos, lana, trigo, vino, era una necesidad imperiosa. Las fuertes crecidas, los estiajes, las barreras físicas, limitaban estas intenciones y crearon otras obras no menos admirables, como el Canal de Castilla. Hoy, Vega de Terrón, en la confluencia con el Águeda, es el único muelle fluvial de conexión con el Atlántico desde el Duero español. Si el ferrocarril supuso un irreversible golpe al comercio fluvial, la oportunidad de moverse por el paisaje tiene hoy una función y un sentido excepcional en la moderna vertiente turística que aprovecha el río. De Porto a Vega de Terrón, más de 60 empresas operan gestionando cruceros turísticos que transportan al año casi 250.000 de turistas. A ellos habría que agregar los itinerarios navegables en los embalses de la Raya, orientados a la contemplación de la naturaleza. El agua del Duero es un recurso vivificador. Lo es para la naturaleza, dando lugar a una sucesión de ambientes de alto valor, pero también para una obra de hondo calado cultural, cuya raíz etimológica comparte: la agricultura. El agua, tan necesaria para la vida, es un tesoro en los ambientes áridos. El Duero resulta por ello un don para las resecas planicies interiores, por donde divaga en amplias vegas. Una sabia y acumulativa labor de domesticación del agua, de saber hacer en su manejo, nos ha legado unos paisajes agrarios de regadío de inestimable valor. El agua, su manejo y utilización con fines agrarios, está en la base de muchos paisajes en las vegas del Duero. Las pequeñas derivaciones o elevaciones mediante métodos más o menos rudimentarios o el aprovechamiento de sus caudales subalveos, excavando pozos someros, han dado lugar a esos paisajes germinales de pequeñas huertas que daban de comer a las poblaciones ribereñas. Los avances técnicos permitieron instalar modernas motobombas para elevar sus aguas y regar amplias superficies. También las obras de ingeniería mediante la construcción de presas y azudes hicieron posible la regulación de su caudal y derivar parte de sus aguas para que fluyeran por cotas superiores a la lámina natural y por gravedad inundase amplias superficies orientadas a todo tipo de cultivos. De una y otra forma, se hizo de la vega el soporte de una agricultura proliferante. Los canales son los hijos del Duero. Van acompañando en paralelo a la vega la margen izquierda y derecha del río, desde Buitrago, Soria hasta Zamora. De todos ellos se singulariza el que lleva su nombre, el Canal del Duero. Es el más antiguo, pues nació en 1880, cuando comenzaron las obras para traer desde el azud del molino bajo el puente de Quintanilla a Olivares aguas que diesen de beber y saneasen la ciudad de Valladolid. Además, su caudal, a través de una red de acequias, permitió regar también las vegas de Tudela de Duero, de Laguna de Duero, de Valladolid, Simancas y Cabezón de Pisuerga. De este encuentro entre actividad agraria y río, nacerá una alianza de calidad alimentaria. 24 productos en España y 33 en Portugal están asociados a las tierras del Duero, Douro. Carnes, quesos, miel, almendras, aceite y vino, particularmente vino. La relación entre viña y río es indisociable en el Duero. Hasta tal punto es así, que si el río tiene resonancia internacional es por sus afamados caldos y los paisajes que ha generado. El Duero es un río de vino, como otros de sus hermanos de la península y de Europa. En su recorrido va atravesando diferentes áreas vitivinícolas, en total más de 85.000 hectáreas de viñedos y un número de bodegas que supera las 600. Y asociados al vino,
Quedan en el territorio los elementos singulares que, combinados armónicamente con una cultura inmaterial única, dan lugar a unos paisajes de Baco admirados y reconocidos internacionalmente. Los viñedos de las llanuras de la cuenca, asentados en terrazas y vegas, ganan en textura cuando el río se encajona en los arribes. Fermoselle era afamada por sus vinos de calidad, pero se destacaba esencialmente por sus cultivos ajardinados en bancales. No obstante, será en el Douro cuando el paisaje de Baco nos muestre su mayor calidad estética. Inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural desde 2001, la región vinícola del Alto Douro Viñateiro acredita 2 milenios de producción de vino, si bien será desde el siglo XVIII cuando su principal producto, el vino de Porto, comercializado desde las bodegas de Vilanova de Gaia, adquiera una fama internacional. Desde 1756, la labor de la Compañía General de Agricultura de las Viñas del Alto Douro será clave para entender las acciones para garantizar la navegabilidad del río. En su afán por domesticar el río, la sociedad no se ha limitado solo a controlar su ímpetu o a regular su caudal para dar de beber a ciudades y campos. También lo ha puesto a trabajar. Por ello, en su fluir en el tiempo, ha contemplado la construcción de ingenios hidráulicos más o menos complejos que aprovechaban la energía cinética de sus aguas. A partir de azudes y pesqueras trazadas oblicuamente entre las orillas, se canalizaba el fluido hacia las ruedas de molinos, batanes y otros artefactos. El agua, como el viento o el fuego, es una fuerza energética primigenia. De ahí su asociación con la industria en sus estadios iniciales. Las aguas del Duero movían hasta hace unas décadas las ruedas vitruvianas de aceñas. La complejidad de las edificaciones, construidas en sólida piedra sobre el cauce, hace de estos restos valiosos elementos del patrimonio preindustrial de Castilla y León. Las aceñas se convierten así en una señal distintiva de puntos concretos del Duero, donde la mano del hombre ha intervenido, transformando el paisaje del río y estableciendo símbolos permanentes a lo largo de su curso. Sin embargo, el símbolo más potente de esa relación funcional laboral de la sociedad con su río es la presa. A diferencia del puente, representativo de la unión entre orillas y de la cooperación, la presa tiene una connotación diferente, menos amable, más intrusiva. Es símbolo del poder, tanto político como técnico, motivo de orgullo de un Estado, de la fuerza de una nación, de su modernidad. Es a la vez un gesto supremo de dominación, de prepotencia de la sociedad sobre la naturaleza al doblegar la fuerza de uno de sus elementos más sobresalientes, el agua. La particularidad es que permiten mantener unos caudales homogéneos y que al estar dotadas de esclusas han generado el canal por el que transcurre la navegabilidad. En el tramo internacional, la combinación de altos caudales y desniveles de varios centenares de metros confieren al río un gran potencial hidroeléctrico. La idea de su explotación se concibió en las primeras décadas del siglo pasado y se hizo efectiva gracias a los acuerdos internacionales. De ahí el desarrollo de todo un sistema de presas y centrales construidos en el propio río. Esta densidad constructiva marca el carácter del río en la raya, añadiendo un nuevo paisaje. La potencia visual de estas colosales obras de hormigón y de todos sus elementos, centrales, tendidos, carreteras, poblados, hace sombra a lo imponente de la naturaleza. Es un paisaje enteramente humano, un technoscape. Cuando ambas facetas, la natural y la cultural, se unen, como es el caso de Aldea Dávila, el resultado es imponente.
La presa, de tipo arcogravedad, construida en hormigón, genera un embalse con una capacidad de 114 hectómetros cúbicos, pero vista desde el cauce inferior, se eleva a 140 metros y otros tantos se proyectan en domos de granito vivo. El carácter monumental de la construcción se une a lo majestuoso de la naturaleza. El Duero, como otros muchos ríos, ha desempeñado ese papel. Su naturaleza es protectora y limitadora. En los siglos X y XI fue marca estable, un límite que separaba dos ámbitos culturales y políticos en conflicto por un territorio: la Hispania de la cristiandad y el Al-Ándalus musulmán. Durante casi 2 siglos marcó el avance de los reinos cristianos hacia el sur, el Reino de León en este caso y el Condado de Castilla. Una red de fortalezas y ciudades fortificadas remarcaban la estabilidad y el control que facilitaba la ocupación y colonización del norte. Zamora, Toro, jugaron ese papel. Su condición murada, la presencia de puentes y el dominio del río, sobre el que se levantan orgullosas, les caracterizan. Fortalezas como las de Curiel, Peñafiel, Íscar, constituyen referentes fundamentales y testimonios de las múltiples fortificaciones construidas y destruidas a lo largo de los siglos. Por otro lado, las fortificaciones musulmanas son especialmente importantes en el este, en Soria, como Noviercas o como Osma, y alcanzan en la magnífica fortaleza de Gormaz su máxima expresión. Sobrepasado por los siglos, la marca se desplaza del Duero hacia el sur. La marca media, la marca del Tajo, pero se afianza en el sector occidental cuando se separan los reinos cristianos. El siglo XI marca el inicio de la separación de Portugal del Reino de León, que se concreta definitivamente con Afonso Enríquez. El trazado de la frontera luso-española data de 1267 y se convierte en uno de los límites más estables de toda Europa occidental. A diferencia de la raya seca, donde ese límite se refuerza con fortificaciones y murallas, en la raya húmeda el mismo Duero será frontera suficiente. Porque en los Arribes la frontera hispanolusa no es ficción administrativa, sino un corte fluvial profundo, de laderas escarpadas, que es precisamente lo que Arribes significa. Un Tajo sin orillas antaño infranqueable por la bravura y velocidad que alcanzaban las aguas de un Duero a esa altura bien crecido. Este foso fronterizo de 112 kilómetros no impidió, sin embargo, que entre ambas orillas se intercambiaran mercancías, producciones y contrabandos, el descamino, y también amores y vidas en no pocos matrimonios mixtos. Se compartían miserias y grandezas, pero las mayores alianzas se gestan cuando hay intereses comunes en juego. La gestión del agua es pacto. Por ello, el aprovechamiento del Duero internacional se concreta a golpe de alianzas entre España y Portugal en favor del desarrollo de sus pueblos. En el Tratado de 1864 se consagran los límites fluviales definitivos, y en el de 1912 se asientan las bases para el aprovechamiento industrial de sus caudales, que en el Duero tiene su pormenorizado desarrollo en el Convenio de 1927 sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del Duero. Tratados, junto a otros, que culminarán en el Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, firmado el 30 de noviembre de 1998 en Albufeira. Tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea, las estrategias de desarrollo territorial en ámbitos de frontera colocaron sus focos en la región del Duero, fomentando estrategias de integración y de cooperación financiadas con fondos de cohesión y de desarrollo regional, Interreg. Desde Soria hasta Oporto, la ciudad se asoma al río.
Son muchos los núcleos de población, pequeños o grandes, concentrados o diseminados, que están vinculados a su curso. El Duero desempeña un papel protagonista en los asentamientos urbanos. Cuando están llamados a desempeñar la función de marca y defensa, se encarama a una de sus márgenes para custodiar los pasos a los que se asocia, convertidos, las más de las veces, en emblemáticos puentes. Las ciudades de la parte española del río son particularmente expresivas en el desempeño de esa función. Asocian escarpes, fortalezas y murallas al puente y al río. Nos hablan de sitios, de defensa y, a través de los pasos, de relaciones con los territorios de la otra orilla. En su tramo fronterizo, las poblaciones de uno y otro lado se observaban. Miranda do Douro, Fermoselle, cabezas de puente de intercambio, asomadas al Duero. Por el contrario, cuando la comunicación ha sido una función clave para la ciudad, se han construido puertos fluviales que sirven de conexión. Son el punto de partida, el destino final, la parada obligada. El río comercial le daba a Porto la noble hechura. A veces pagaba por ello el precio de las crecidas, soportadas por los habitantes de la Ribeira. Ese transitar de barcos ahora tiene otro significado: la contemplación y el deleite de la naturaleza del valle, de los pueblos, de los puentes, de los viñedos, de las quintas y de los vinos. La experiencia turística que los visitantes disfrutan en las decenas de cruceros que transitan por el río. El río, el paisaje fluvial, la estética hidráulica, forma parte de la identidad de la ciudad. Como no podría ser de otra manera, los paisajes del Duero han sido escenario de la representación artística. Lo hemos visto en el cine, también sus recodos, paisajes y vistas se recrean en la pintura y en la fotografía. Pero quizás sea en la literatura donde aparezca esa dimensión en toda su expresión. Los ríos han sido un motivo constante de inspiración para la literatura, singularmente para la poesía y, dentro de esta, para la lírica. ¿Podríamos acaso entender ese vínculo profundo que une a la ciudad de Soria con el río Duero, sin tener como referencia los poemas de Antonio Machado? ¿Podríamos acaso eludir la voz de Gerardo Diego al evocar los sentimientos inspirados por el Duero? Después de la parábola de Saramago a los peces de la frontera, en Miranda do Douro, el río se hace viñateiro. Pero, sin duda, el escritor que más ha ahondado en el alma del Duero es Unamuno, aportando una visión total y trascendental en el poema Durium, Duero, Douro. De la mano del viajero, los lugares otrora amenazantes del Duero se han convertido en espacios a transitar con la finalidad de disfrutar de él mediante su contemplación. Hoy el Duero es observado, escuchado y sentido. A través de senderos, carreteras, vías férreas, tramos navegables y miradores, establece el viajero una estrecha relación con el Valle del Duero, una vinculación concreta y material. Cuando el río se cruza en nuestro camino, proporciona ocasiones únicas para su contemplación antes de continuar. Pero si existe un itinerario que nos permite contemplar el río en toda su extensión y expresión, es la Ruta del Duero, bien sea tomando como referencia el sendero de gran recorrido GR14 como la Ruta del Duero, diseñada en el marco del proyecto Interreg Flumen Durios. Siguiendo la Ruta del Duero desde su nacimiento, pasaremos por los paseos y lugares de la ribera machadiana de Soria. Y alcanzamos Gormaz, donde la vetusta fortaleza y el manso y serpenteante Duero nos invitan al delicado ejercicio de la contemplación del paisaje. Quien allí llegue por el sendero ibérico soriano conocerá un Duero distinto al de su nacimiento, y al Duero identificará como protagonista quien realice el itinerario del Camino del Cid, jalonado de atalayas y castillos. Al Camino del Cid
hay que sumar otros itinerarios que han adquirido la forma de rutas temáticas o culturales y que también cruzan el Duero, como la ruta de Carlos V, Huellas de Santa Teresa, la ruta de Isabel y la ruta del románico portugués, entre otras. La ruta del Duero ofrece sugerentes alternativas como la de recorrer el río en piragua o canoa. Estas pequeñas embarcaciones son la oportunidad de descubrir el río desde el río. Alcanzada la entalladura granítica en el tramo internacional, el Duero gana calado y ofrece al viajero la oportunidad de disfrutar de él desde catamaranes y embarcaciones destinadas a cruceros turísticos. A la oferta de lugares desde donde contemplar el paisaje, de senderos y recorridos fluviales, hay que sumar las carreteras y los ferrocarriles. Son numerosas y variadas las manifestaciones patrimoniales que sirven de reclamo al visitante. Sus valores históricos, ecológicos o artísticos gozan del reconocimiento institucional y figuran en todos los folletos turísticos. Sin embargo, menos visibles, subyacen expresiones relevantes de la cultura tradicional y popular que completan la lectura patrimonial y paisajística del Duero. Nos referimos a bienes, conocimientos, actividades y manifestaciones populares y su dimensión social, material, identitaria e incluso espiritual. Los grupos sociales se sienten especialmente vinculados a los bienes patrimoniales de carácter etnográfico. Una innumerable lista de oficios que realizan su trabajo con destreza e imaginación. Algunas de estas prácticas tradicionales perviven de forma testimonial en los pueblos y comarcas ribereñas. En otras ocasiones, sobre ellas únicamente podemos aproximarnos a través de una densa red de museos y de centros de interpretación que se extienden por el territorio. La religiosidad popular y las innumerables fiestas que se extienden a lo largo del territorio del Duero contribuyen a la estrecha vinculación de las comunidades locales con los bienes patrimoniales y el paisaje. Esas manifestaciones populares son los momentos más importantes en la vida de las comunidades locales, donde se genera y se recupera su identidad. Estos acontecimientos sociales hacen que ciertos paisajes adquieran un especial significado simbólico para la población que los habita. Hitos clave en el paisaje, con una notable carga simbólica, son las ermitas, frecuentemente situadas en una posición destacada en un promontorio y en posición marginal respecto al centro de la población. Son paisajes ecológicos, sociales, económicos, paisajes físicos y simbólicos, paisajes culturales, finalmente. En un espacio tan naturalmente excepcional como este, la huella humana se sobrepone, siendo de justicia su aprecio por lo que añade al paisaje y a la cultura del territorio. El río es paradigma del bien común, elemento benefactor, facilitador de ocupación y actividad. Sus valores ya no son solo materiales. Atrás quedan los tiempos en los que el río era mirado con ojos exclusivamente utilitaristas e hidrofóbicos, entendido como espacio explotado, insalubre, de riesgo, degradación y conflicto. Del Duero, como de otros grandes ríos europeos, se esperan hoy nuevas funciones relacionales que incluyen valores inmateriales ligados al bienestar, la calidad ambiental y el disfrute.
La calidad de las aguas y de los entornos ribereños exige modelos de gestión hidrológicos y culturales más respetuosos y eficientes bajo una mirada integradora del recurso río y de todos los elementos naturales y patrimoniales que el río, el Duero, ha contribuido a dejar sobre su valle.